El capitalismo es el primer sistema que permite el pleno desarrollo de la humanidad. El capitalismo no puede existir sin el intercambio de mercancías. El capitalismo tiene la tendencia a crear su propio sepulturero. El comunismo es la eliminación de la propiedad privada. El comunismo no es amor. El comunismo es un martillo que usamos para aplastar al enemigo. El poder estatal moderno es solo un comité que administra los asuntos comunes de toda la clase burguesa. La abolición de la propiedad privada es, sin duda, la medida más radical y subversiva que se pueda imaginar. La alienación del trabajo bajo el capitalismo es la alienación de la propia vida del individuo. La alienación del trabajo significa que el trabajador no se siente a sí mismo como el obrero, sino como un ser ajeno a él. La burguesía es la encargada de poner fin a la esclavitud. La burguesía no puede existir sin revolucionar constantemente los instrumentos de producción. La burguesía no tiene una idea más revolucionaria que la de la ganancia. La burguesía se encontró en la lucha con la aristocracia feudal, pero no puede existir sin la clase trabajadora moderna. La crítica de la religión ha sido esencialmente completada, y la crítica de la religión es la condición previa de toda crítica. La emancipación de la sociedad solo puede ser el trabajo de la sociedad misma. La filosofía es a la vez el sello de la época y su interpretación. La historia de todas las sociedades hasta ahora es la historia de la lucha de clases. La historia de todas las sociedades hasta la fecha es la historia de la lucha de clases. La historia es la historia de la lucha de clases en la sociedad. La igualdad de los salarios y la abolición del salario son dos cosas completamente diferentes. La lucha de clases es un proceso que nunca se detiene. La producción de ideas, de representaciones de la conciencia, está al principio directamente entrelazada con la actividad material y el comercio material de los hombres. La propiedad privada es la base de la sociedad burguesa. La religión es el opio del pueblo. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón y el espíritu de una situación sin espíritu. La religión es la opresión en la que el hombre está consciente de sí mismo. La religión no es solo el opio del pueblo, sino también el corazón de un mundo sin corazón y el alma de situaciones sin alma. La revolución comunista es la más radical ruptura con las relaciones tradicionales. La revolución no es una manzana que cae cuando está madura. Tienes que hacerla caer. La revolución proletaria no puede triunfar sin la destrucción previa de la maquinaria estatal burguesa. La sociedad comunista será la última forma de sociedad que se ha desarrollado. La teoría de la clase comunista es que los individuos son lo que hacen. La teoría de la revolución comunista puede resumirse en una sola frase: la abolición de la propiedad privada. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.